La historia de las mafias en la Argentina no ha sido escrita. ¿Existen en verdad las mafias en la Argentina o no son más que una deformación ideológica? ¿Son un hecho del pasado o su presencia se extiende hasta hoy? ¿Qué es en todo caso la mafia? Después de algunos acontecimientos sensacionales, la mafia desapareció del discurso público en la Argentina. No es casualidad que aún en la actualidad, para hablar de las y de los italianos en la Argentina, se privilegie el arquetipo del migrante que logró el éxito gracias al trabajo duro. Pero no podía ser, y de hecho no fue soplar y hacer botellas. En los siguientes episodios proponemos un relato todavía incompleto, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Episodio 5. Giovanni Falcone en la Argentina. Apenas unos meses antes de ser asesinado en Sicilia, en 1992, Giovanni Falcone pasó por Buenos Aires. ¿Qué vino a hacer a la Argentina el célebre juez antimafia? ¿Con quiénes se encontró? Averigualo en este episodio de La Mafia no es cuento. Antes de concluir mi relato, quisiera contarte una historia que pocos conocen, pero hoy más que nunca es oportuno difundir. Había una vez un juez antimafia que vino en visita oficial a la Argentina allá por 1991. Se llamaba Giovanni Falcone y estaba trabajando sobre las conexiones internacionales de la mafia. Fue recibido por el presidente de la República, Carlos Saúl Menem, y por José Luis Manzano, ministro del Interior, entre otros funcionarios. Les habría advertido sobre las intenciones de la jerarquía mafiosa de trasladar su centro de operaciones a la Argentina a causa de las numerosas condenas del Maxi Proceso de Palermo. Te estarás preguntando, ¿qué es el Maxi Proceso de Palermo? Bueno, te cuento que fue un acontecimiento judicial sin precedentes que condenó a los dirigentes de la mafia siciliana. Produjo 360 sentencias, de las cuales 12 a cadena perpetua. Imagínate lo que fue. Decíamos entonces que Falcone se habría enterado del eventual traslado de las actividades de la mafia siciliana a la Argentina y lo comunicó a las autoridades locales. Pero las preocupaciones de Falcone no encontraron suficiente eco ni entre los funcionarios ni en la prensa local. Tengo la sensación de que solo les interesa la llegada de nuevas inversiones, sin preguntarse demasiado de dónde viene el dinero. No entienden que es demasiado peligroso, porque hoy, mañana o dentro de un año, 20 mafiosos juntos en un país son la mafia, le dijo a Gabriela Cerruti en una entrevista. En Italia, apenas unos meses antes de su visita a Buenos Aires, Falcone habría tenido un entredicho público nada menos que con Eduardo Duhalde, vicepresidente de la Argentina de entonces, durante una mesa redonda sobre drogadicción y mafia celebrada en la Universidad de Bolonia. Falcone quedó atónito cuando escuchó que Duhalde sostenía que el problema del narcotráfico debía atacarse principalmente a través de la protección familiar y el fomento de las prácticas deportivas entre los jóvenes. Para el juez, procesar y encarcelar a los jefes de la mafia era la única solución. Hoy sabemos que la inclusión social y la igualdad de oportunidades son clave para reducir las bases de las organizaciones criminales de tipo mafioso. Pero en última instancia, un Estado eficaz, capaz de ejercer una autoridad legítima y superior, es la principal forma de prevención del avance de la criminalidad mafiosa. Durante su breve permanencia en Buenos Aires, Falcone se reunió con Gaetano Fidanzati en la cárcel de Devoto. ¿Quién era Gaetano Fidanzati? Pues un jefe de la Cosa Nostra con base en Milán, que había sido detenido por falsificación de documentos en la Argentina, donde tenía negocios al menos desde 1987. Falcone habría buscado convencerlo de colaborar con la justicia italiana sin éxito. Ni el auto blindado podrá salvarte, ya verás, le habría gritado Fidanzati a Falcone antes de que dejara el penal. Antes de volver a Italia, Falcone participó de un evento de cooperación jurídica y policial. Eran los primeros pasos de una larga serie de iniciativas que señalan una y otra vez la ausencia de un marco regulatorio local para luchar contra las mafias. Apenas unos meses después, se firmó en Roma un pacto bilateral sobre terrorismo, tráfico ilícito, narcóticos y crimen organizado que reconocía el papel estratégico de la Argentina, clave de acceso para toda Sudamérica. Había que ponerse de acuerdo para garantizar la extradición de los mafiosos capturados en la Argentina y había que hacerlo cuanto antes. Ya sabes, cuando escuches a algún funcionario o funcionaria anotarse los porotos de la lucha contra las mafias en la Argentina, acordate de Falcone y por las dudas, salí a la puerta a ver si llueve.
Habían pasado 30 años exactos de la visita de Falcone a la Argentina, cuando un colega me avisó por mail de la entrevista que Roberto Saviano le hizo a la ex jueza Hilda Boccassini para el Corriere della Sera. Boccassini estaba promocionando su libro de memorias, en el que dice haber acompañado a Falcone en su viaje a la Argentina. Salimos de Roma. Giovanni estaba acompañado por el entonces capitán de los carabineros Giuseppe De Dono, yo por el policía Massimo Mazza. Mientras en Buenos Aires nos esperaba un oficial de la policía financiera que colaboraba con Falcone. De Dono tomó mi lugar y pasé todo el viaje sentada al lado de Giovanni. Había llevado un libro, el de Oriana Fallaci, y me cargaron por lo voluminoso que era y no apto para el equipaje del avión. También tenía un Walkman con un cassette de Gianna Nannini que obligué a Giovanni a escuchar durante todo el viaje. Algunas canciones me hicieron pensar en nuestra historia y las escuché varias veces, durante horas, aferrada a él. En primera clase no había otros pasajeros, estábamos solos en ese lujo relajante. Nuestra intimidad solo se perturbaba con la llegada de las azafatas. Permanecimos abrazados durante horas, diría toda la noche, hablando, escuchando a Gianna Nannini y dedicándonos de vez en cuando a algunos detalles de los posibles avances de esa investigación. ¡Qué noche! A un cierto punto, muy tarde, nos quedamos dormidos. De hecho, Giovanni se quedó dormido, mientras yo permanecía más tiempo despierta. No me cansaba de mirarlo, parecía un niño. A la mañana siguiente, en las últimas horas del vuelo, después de habernos refrescado, nos sirvieron el desayuno, pero ya mientras esperábamos las bandejas, Giovanni se había puesto sus famosos anteojos de lectura y se sumergió en una hoja informativa, mientras yo abría el libro de Fallaci. En cierto momento apareció el comandante del avión y, evidentemente emocionado, dijo que era un honor tener a Falcone a bordo, ante lo cual Giovanni sonrió. Le agradeció a su vez con cierta timidez y desde ese momento fue una sucesión ininterrumpida de visitas, homenajes y agradecimientos a su labor. Un testimonio que me llenó de orgullo como italiana y como magistrada. Una multitud real, pequeña, espontánea, sincera, que decía mucho de lo mucho que aquel hombre era querido por la gente corriente. Cuando estábamos juntos, me convertía en una especie de esponja que absorbía todo lo posible de su sabiduría, en una admiración ilimitada hacia un magistrado decididamente por encima de cualquier otro. Su éxito y notoriedad me enorgullecen. En Buenos Aires fuimos recibidos por los jefes de la gendarmería y por muchos policías que habían llegado allí para protegerlo. Yo era la doctora. El hotel también estaba custodiado por un impresionante despliegue de fuerzas del orden. Nos invitaron a cenar a un restaurante, obviamente especializado en platos de carnes. Después de cenar, regresamos al hotel con el acuerdo de ir al día siguiente con nuestros compañeros argentinos a trabajar junto a ellos. Los días siguientes fueron caóticos, llenos de compromisos, reuniones, interrogatorios, intercambios de documentos con colegas locales. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone. Almeno Son más de las 22 horas del 23 de mayo de 1992. La periodista Angela Buttiglione anuncia en la radiotelevisión italiana la muerte de Falcone y de los agentes Schifani, Di Cillo y Montinaro, mientras la jueza Francesca Morvillo, esposa de Falcone, agoniza en el hospital. La noticia recorrió el mundo en pocas horas. En la Argentina fue tapa de La Nación, aunque no en el Clarín. Cuánta razón tenía Umberto Eco cuando afirmaba que no es la noticia hacer el periódico, sino el periódico el que hace la noticia.
Si es cierto eso que dicen por ahí, que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, tenemos que aprender a contextualizar la engañosa novedad que los medios masivos de comunicación atribuyen cíclicamente a la presencia de las mafias italianas en la Argentina en los últimos años. Hoy, que hasta el presidente de la nación habla de la mafia, tal vez sea el caso de volver a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No sé, lo dejo a tu criterio. Producción: María Soledad Balsas, Chelo Ayala. Edición: Diego Rosato. Este fue el último episodio de La Mafia no es cuento. Hasta la próxima.